Woke culture o woke society es la forma en que se conoce esta tendencia social, muy notoria en países desarrollados y lentamente también en países no tan desarrollados, en que las posturas políticas dividen cada vez más y más a la sociedad, al punto en que hasta las personas de a pie se unen a debatir y a deconstruir cada elemento de la vida diaria. Las caricaturas deben de tener un mensaje político correcto, el lenguaje debe de ser vigilado al detalle, la vestimenta, los dichos y hasta los pensamientos. Todo está sujeto a una cacería de brujas. Deja de ser raro que en redes sociales unos hablen de normalizar, de dejar de romantizar, de la decadencia social y de deconstruir, como si la gran mayoría de la población tuviera una formación selecta en filosofía postmoderna y en sociología. Sí, esto es la woke culture, donde todos están despiertos, donde interminables debates se dan día a día para decidir si un chiste pertenece o no a un sistema de opresión mundial donde la moral es el desprecio a, por ejemplo, la gente delgada, la gente con sobrepeso o hasta la gente que va sola al cine. La idea es sencilla, a través de estos análisis, de esta batalla constante para transformar cada punto de la mentalidad y del lenguaje, se puede cambiar al mundo mismo, ¿no? En este video explicaré qué es la posmodernidad, en qué se basa, sus aciertos y sus errores. Luego hablaré de la crisis que vive actualmente la posmodernidad, una que tiene muchas probabilidades de terminarla. Ya por último, lo feo de lo feo. ¿Qué pasa cuando todos estos errores, todos estos desperfectos y toda esta crisis termina por llegarle a la gente común, a la gente de a pie, al público en general? La pregunta es sencilla. ¿Todo esto de deconstruir tiene una base real o solo es un desvarío de palabrería sin sentido? La respuesta no es tan sencilla. Todo esto surge en la posmodernidad, un momento que es la consecuencia de todo lo que fue el proyecto de la modernidad. La posmodernidad no es algo que va empezando en estos años, es algo que se podría decir que comienza bien desde los años 70 y se va expandiendo lentamente por todo el mundo. En la posmodernidad, los grandes relatos, sí, aquellas grandes ideas que motivaban y enfocaban a la civilización a ciertos caminos, han perdido credibilidad y son vistas como mitos fallidos, como visiones engañosas y o inventadas. El cristianismo, el capitalismo, el comunismo y muchos relatos más dejan de ser creídos, algo que solo dejó vacío a su paso. Eso es la posmodernidad. En este escenario, a pesar de todo este vacío, sí que había algo prometedor. La posibilidad de construir una nueva sociedad, o mejor dicho, de deconstruir la sociedad. Pero la promesa no se cumplió tal como se esperaba. Con las ideas de Foucault, Derrida, Lyotard y otros más, se mostraban las bases históricas de diferentes cuestiones de la sociedad. De repente, la escuela se revelaba como una cárcel diseñada para formar comportamientos. La familia nuclear como una unidad social que iba a ser barrida por la economía. La salud mental como una forma de decirle qué tenían que ser a cada uno de los ciudadanos. Todas estas cosas están relacionadas o empiezan con un planteamiento sencillo. Si todo en la sociedad eran simples ideas que se volvían realidad solo porque todos las creían, cambiar y vigilar mucho al lenguaje habría de cambiar el mundo. Y lo hizo hasta cierto punto, pero no como se esperaba, ya que esta tesis tiene algunas trabas. Un ejemplo, por ejemplo, es el lenguaje inclusivo, un tema que ya traté bien y en profundidad en otro video. Algo que se supone tendría que hacer a la sociedad más equitativa, al ya desaparecer las diferencias entre géneros tipográficos. Ya sabes, la silla, el celular, esos son géneros tipográficos. El celular no es hombre, pero tiene un género. Todo esto del lenguaje inclusivo, como ya expliqué en ese momento, viene principalmente de una tesis llamada la tesis Sapir-Whorf, que básicamente dice lo mismo, que si tú alteras el lenguaje, alteras la realidad. Todo esto suena bien, pero es bien fácil hablar de Japón y Turquía, dos países cuyo lenguaje oficial no tiene género tipográfico, o sea, el celular no es el celular, solo es celular y se acabó, por decirlo de una manera simple, y no son dos sociedades que brillen mucho por ser equitativas o por tener un trato especialmente bueno e igualitario hacia la mujer. Y no es un idioma que hayan tenido hace 200 años, sino que lo tienen hace bastante tiempo.
Sin embargo, la deconstrucción, como ya lo he dicho, sí ha tenido utilidad. Por ejemplo, para desmontar el mito de la meritocracia, para entender la forma en que se nos puede oprimir más con sonrisas y promesas que con barrotes y cárceles, así como entender lo que era la sociedad disciplinaria. También para entender que el progreso no es una realidad objetiva y científica de la sociedad, sino solo una mera creencia más. O sea, todos estos análisis narrativos, todo esto de la deconstrucción sí que tiene utilidad. Pero todo esto entra en una crisis cuando llega un señor llamado Alan Sokal, o Sokal, quien publicó un artículo en una revista académica de corte posmoderno. Este artículo tenía algo especial, y era que no decía absolutamente nada, solo era palabrería, y alguna que otra vez tachaba de cerradas y prejuiciosas a las ciencias exactas, entre comillas. Se titulaba Hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Esto se conoció como el escándalo Sokal, porque mostró que en parte se podía publicar algo sin ningún sentido en una revista de corte posmoderno, en tanto uno, ideológicamente, atacara a las ciencias formales y al positivismo y a esas cosas. Pero Sokal no se quedó ahí, y luego publicó un libro llamado Imposturas intelectuales, donde publicaba los diferentes puntos en que intelectuales como Derrida y otros más habían usado mal términos científicos dentro de sus ideas. Ya saben, utilizar palabras como vector, isomorfismo y otras más, para que sea un tanto más específico y más complejo, pero haberlas usado mal. Y no terminó ahí. Más recientemente un grupo logró publicar en otra revista científica un artículo que aseguraba que el órgano masculino reproductor era un constructo social y además el causante del cambio climático. En sus propias palabras, de igual forma, el artículo se esforzó en no decir nada con sentido, e incluso citaba a un generador automático de textos posmodernos ideado por Alan Sokal. Y aquí está el problema con todo esto. La deconstrucción tiene buenos puntos porque ayuda a derribar mitos que en otros tiempos se hubieran vuelto invencibles, pero carece de capacidad crítica la más de las veces. No puede ser falseado, o sea, la deconstrucción normalmente no se deconstruye a sí misma. Por tanto, no puede ser falseable, no puede ser negable. Algo que sí puedes hacer con las teorías científicas que más conocemos. Por ejemplo, si mañana viéramos que unos objetos no se comportan tal como lo plantean las leyes de Newton, no te niego que va a haber muchos científicos que van a decir es que eso es falso, pero también va a haber otros que van a seguir examinándolo y lo van a seguir examinando y van a decir, bueno, las leyes de Newton han sido refutadas. O sea que puedes negar las leyes de Newton por más leyes de Newton que sean si tú tienes evidencia. En cambio, pues como ya lo vimos, mucha de la jerga posmoderna no se puede contradecir, pues todo al final son constructos sociales, todo. Hasta las críticas que se le puedan hacer son constructos sociales. Justamente a Alan Sokal se le criticó que su visión era positivista y cientificista, que por tanto no podía criticar a pesar de haber tenido éxito en publicar una revista de ciencias sociales. Aunque también, siendo justo, se le mencionó que no sabía lo suficiente de ciencias sociales para hacer la crítica que llegó a hacer en su momento. El punto es que el señor logró hacer pasar un montón de textos sin sentido como un artículo académico en esta visión de la realidad. Así que, como vemos, la deconstrucción se encierra en un bucle infinito donde el conocimiento parece no poder ser objetivo, parece que no puede haber ninguna verdad, pues cualquier deconstrucción es otro constructo social que también se puede construir, pero que también es otro constructo social. Y al final, lo único que queda es el mero lenguaje, flotando ahí en el ideario humano, forjando la realidad, este ideario humano que al mismo tiempo también es el lenguaje. Y es que propone eso, una burbuja lógica de la que no se puede escapar, una burbuja que define toda la realidad humana. Y así, cualquier crítica o cualquier idea para argumentar en contra de la burbuja inmediatamente también se considera dentro de la burbuja. Todo puede ser un poco verdad en tanto atienda la subjetividad de alguien, pero parece que nada puede ser verdad completamente. Sé que todo esto puede sonar un tanto confuso, así que pondré un ejemplo de una conversación real que tuve. Una conversación que probablemente se ha dado con diferentes palabras, pero con misma naturaleza en muchos lados de internet.
Alguien me dice, el lenguaje tiene un totalitarismo masculino de dominación. Le digo, ¿qué hay de aquellas palabras como la humanidad, la patria, la nación, la persona y la ciudadanía? ¿Cómo funciona ese totalitarismo si palabras tan importantes históricamente y socialmente son femeninas? Me dice, el lenguaje que usas ya está manchado de ese totalitarismo, por eso no puedes ver más allá de él. Tu crítica proviene de ese mismo totalitarismo. Respondo, ¿cómo eres capaz de saber eso desde dentro de ese mismo lenguaje supuestamente totalitario? Por demás, Japón y Turquía no tienen un género tipográfico, ¿ellos no son parte del sistema o cómo? Me responde que nada puede salir de ese totalitarismo porque aunque yo intente hacer una crítica y todo eso, lo voy a hacer con el lenguaje y el lenguaje ya de por sí pues es totalitario de forma masculina, entonces no hay forma alguna en la que con lenguaje pueda salir o contraargumentar esto porque al final de cuentas pues estoy utilizando el lenguaje. Ahora, trataré de ser directo con esto porque es muy amplio y complejo, pero de momento no tenemos una forma de estudiar las ciencias sociales como se estudia la física, y puede que nunca la vayamos a tener. Ambos son parte de la misma realidad, pero ambos son diferentes campos de fenómenos de la realidad. Esto podría sonar difícil, pero hay un ejemplo entre comillas fácil. La cuántica y la física normal, por decirlo así, acatan que ambas estudian diferentes puntos de una misma realidad, pero que ambos han de hacerlo con diferentes bases. Lo mismo, un ingeniero hidráulico no ve al agua como átomos o como un objeto de consumo humano, sino como un continuo. De esta manera, pues tampoco podemos estudiar las ciencias sociales como estudiamos la física o como estudiamos la biología, porque cada ciencia, cada campo de conocimiento requiere sus métodos, requiere sus formas. Claro que esto no implica que el método científico pues esté superado o algo por el estilo, para nada, no estoy diciendo nada de ello. Lo que está diciendo es que se tiene que adaptar, pero de momento la complejidad de la humanidad es tan absolutamente grande y ridícula que no tenemos forma de estudiarla tal como hemos estudiado el resto de campos de conocimiento. Mientras eso pase, pueden seguir pululando todo tipo de visiones más ideológicas que reales. Así que como dije, al final sigue siendo útil la posibilidad de deconstruir, pero como teoría fundamental de la realidad humana deja demasiado que desear, deja demasiados agujeros. Ahora sí, vayamos a lo más oscuro de este tema, lo más problemático, porque una cosa es lo que pasa ya en la academia y otra cosa es lo que pasa acá en la sociedad, en las redes sociales, caray. Acá se filtran todos estos conocimientos y no se filtran bien, llegan mal, llegan a medias, llegan completamente a veces mal entendidos, causando todo tipo de ideas perjudiciales o hasta ridículas. Antes de meterme de lleno en esto, que creo que es lo más problemático, en verdad espero que esto no sea como con otros videos, que esto que estoy especulando no ocurra. Pero es muy probable que estemos entrando a un nuevo oscurantismo. A menudo el mayor problema de la deconstrucción en este punto es que cae otra vez en la idea que supuestamente debía derribar aquellos que con la deconstrucción hablan y se llenan la boca que los occidentales siempre creen que ya lo saben todo y que tienen la mejor cultura e ideas que intentan imponer por sobre los demás. Muchas veces terminan utilizando esto de la deconstrucción para decir que algo no tiene valor y que debe de ser abandonado solo para implantar sus propios constructos sociales nuevos, que irónicamente no se deconstruyen a sí mismos, no se hacen autocrítica, porque ya están deconstruidos, ellos están del lado correcto de la historia. Así como pues también creían esos a los que tanto critican los occidentales de principios del siglo XIX. Así tenemos a occidentales con una autoridad moral suprema diciéndole a los japoneses que se tienen que sentir ofendidos por el juego Ghost of Tsushima, aunque los japoneses pues no se sientan ofendidos, al contrario, que les guste, porque son estos occidentales que han comprendido la verdad real de las cosas que ahora le pueden decir a otros cuál es la realidad, ¿no? Muy irónico. Los derechos humanos son un constructo social. Siguiendo la lógica de muchos que usan la palabra constructo social como una herramienta mágica para decir, no, eso está mal, pues los derechos humanos están mal. No porque algo sea un constructo social significa que es inútil o que está mal o que debería de ser desechado porque sí. Y esto lo digo porque esta forma de argumentar se usa para destruir o decir que no vale nada la importancia de la familia, de la ciencia, de la medicina, de las escuelas y de un sinfín de cosas más. Si algo no te gusta, dices,
es que es un constructo social y listo, según tú, eso ya tiene toda la veracidad y es irrebatible porque es un constructo social. Recién, Jerry Allen Cooney, un profesor de biología, respondió al video de un influencer de YouTube que explicaba que el sexo, no el género, era un constructo social. Jerry respondió con respeto sobre el tema del género al decir que aquello era verdaderamente un constructo social, pero que el sexo biológico es biológico y que existe evidencia y utilidad real en esa realidad, que no es algo que se pueda moldear socialmente y esto para nada está contradiciendo la teoría sobre el género. También en algunos grupos de activismo político, dentro de algunas partes del feminismo, se pide a las seguidoras que cambien su preferencia sexual a otra, explicando que las preferencias sexuales son pura política, que realmente si te gusta alguien es por política, no por otra cosa más. Esto atenta muy fuerte contra la lucha de las poblaciones no hetero, que lucharon durante décadas para que les reconocieran como personas que eran como eran, no personas a las que les puedan curar o personas a las que les puedan hacer cambiar de opinión sobre a quién deciden amar. También se ha ido alterando el lenguaje para crear enemigos en vez de para mejorar el debate o la conversación. Hace poco, The Atlantic intentó proponer el concepto Factman, o hombre de hechos, para atacar la imagen de las personas que se centran en los hechos para hablar de un tema. Claro, poniendo man, o sea hombre, para darle una connotación sexista. Y esta no es la única palabra sexista que existe hoy y que no se puede criticar abiertamente, porque como he explicado en otros videos, si nada es una verdad completa, aunque la evidencia diga que un grupo que se presume socialmente bueno está propagando ideas o métodos de discriminación, simplemente no son discriminadores porque su subjetividad dice que no lo son. Es decir, algo puede dejar de ser lo que es, dependiendo de quién lo haga o quién lo diga. O sea, alguien te puede discriminar, pero como esta persona es de cierto grupo, no es discriminación. Personalmente, un tipo una vez en redes sociales me dijo: es que lo que tú estás diciendo está mal porque eres blanco. Yo le dije, no, yo soy moreno, soy mexicano. O sea, sí, puedo salir clarito en las fotos, en los videos y todo eso, pero soy moreno, no soy blanco. Tras perder ese punto, me llamó entonces blanco interiorizado, una persona que es blanca por dentro o algo por el estilo, y que por tanto entonces era alguien que tenía ideas conservadoras, de discriminación a otros grupos y mucho más. Sí, me lo dijo el tipo que acababa de intentar callarme por mi color de piel. Ya no importa la verdad, no importa la evidencia, no importan los hechos, las cosas que se proponen son verdaderas. Y reitero, todo esto, estas contradicciones son las que llevan adelante las personas que tanto hablan de deconstruir, tanto hablan de cuestionar y de plantear que las cosas que tanto nos creemos sobre la sociedad podrían no ser reales. Excepto, pues, la que ellos te proponen, las de ellos sí son absolutamente reales y no se deben de negar de ninguna forma, ni criticar. Bandos y grupos, no verdades ni razonamiento, no necesitas argumentos, solo necesitas decir que el otro no es de tu tribu y ya. A todo esto se le llama estar despiertados, a todo esto se le llama avance social. Por último, y lo más grave, se ha difundido falsamente la idea de que todo lo que define a una persona es puramente la cultura y la sociedad. Algo muy lógico, porque la posmodernidad pudo con casi todas las creencias menos con esa del superindividualismo. Esa en donde el individuo es el núcleo de la existencia para él mismo. Y sobre esto, de que todo en un ser humano son puros constructos sociales, es rotundamente falso. La genética tiene un peso que no debe negarse. Aunque existan documentales y grupos como A Dangerous Idea que intentan poner a cualquiera que defienda que los genes tienen un peso en el saco de las doctrinas políticas que oscurecieron el siglo pasado. O sea, que si tú defiendes que la genética existe, pues ya eres un conservador rancio. Aunque la genética es un campo que sigue avanzando y tiene mucho por descubrir, es innegable que los genes tienen su papel en quienes somos. Aunque aún sea difícil decir con claridad qué tanto, creer esto no te hace un eugenicista, pues la propia genética es la que derribó la idea de que existen las razas puras o que siquiera este concepto tenga la más mínima utilidad para el estudio del ser humano. También gracias a la genética es que sabemos que los gemelos sí que nacen siendo idénticos, pero que tras unos años van diferenciándose más y más,
por cosas como su alimentación, su entorno y otras cuestiones. O sea, no fue a través de negar a la genética que se encontró que no todo es genética, sino a través de estudiarla. Pero como esta idea, ya lo dije, atenta fuertemente contra eso de que en una persona todo es un constructo social, se ha querido atacar aquello como algo que solo diría alguien en contra de la libertad y de la dignidad humana, en contra de esa falacia, de esa fantasía y de esa religión de que el individuo, y solo el individuo, es el último rector de su subjetividad y de su realidad. Que el individuo, y solo el individuo, cuando ha comprendido todo lo que es la sociedad, es el último y definitivo rector de lo que es como persona, y que por tanto, simplemente para cambiar la realidad misma, solo hay que cambiar las ideas que tenemos sobre la realidad. Podría llenar este video y hacerlo todavía más largo con más y más ejemplos, pero ya es hora de concluir. Bien, podríamos estar ya o entrando a un nuevo oscurantismo, un oscurantismo que se ha creado gracias a que hay vacío, un vacío del cual se han adueñado y han sabido capitalizar muy bien las visiones más radicales tanto de la izquierda como de la derecha. No solo en países del primer mundo, ya se está marchando contra las medidas para detener una crisis mundial de salud. También dignatarios políticos del mundo han salido y han convertido la data científica en mera política, así como también han expresado y han dicho cosas de pura pseudociencia sin que nadie les diga nada. Además, los fundamentalismos van tomando fuerza, donde ya no solo tenemos que fijarnos en los supremacistas, o en los fundamentalistas, o en algún tipo de ideología del pasado, no, sino que prácticamente casi cualquier visión ahora se torna al radicalismo. Por ejemplo, no hace mucho un vegano secuestró un camión con gente. No creo que lo haya hecho con abrazos o algo por el estilo, y lo que pidió de rescate es que el presidente de la nación recomendara a la gente ver un documental sobre veganismo. La posmodernidad no es una ideología, es una etapa de esta civilización, una etapa que parece que fue confundida con una liberación del individuo, pero lo que vemos ahora es que el individuo es quien se esclaviza a sí mismo y luego se siente exitoso por ello. También vemos que ahora hasta los comunistas consideran que el capitalismo es invencible y que lo único que puede acabar con el capitalismo es el mismo. También vemos a otros que prácticamente cualquier mal habido y por haber en todo el universo tiene que ver con el capitalismo. O sea, básicamente destruyendo la idea de que podría haber un mundo mejor, de que lo único que queda es acabar con este mundo y a ver qué sigue después. También vemos que el poder se le ha ido de las manos a los individuos, si es que alguna vez lo tuvo. Las 3 naciones más poderosas del mundo están gobernadas por figuras autoritarias. Hasta los espacios más democráticos, como el Internet, van cayendo presa de la polarización, las ideologías, el consumismo y hasta de una vigilancia masiva que hace que aquello que mostró Orwell en 1984 parezca una triste fábula ideada por un niño. Pero, en fin, todo esto, reitero, es una especulación. También hay razones para creer que no llegará a este oscurantismo. Sin embargo, creo que es una posibilidad difícil de ignorar. De querer hacer algo, tenemos que seguir propiciando el debate, la autocrítica y el diálogo, así como apoyar a aquellas instituciones, grupos e individuos que fomentan el diálogo, la divulgación y la charla. Además, claro, seguir insistiendo en el estudio de las ciencias sociales, porque imagínense, no tenemos ni idea de qué tanto daño ha causado la pseudociencia en la física y en la medicina. Ahora, pues si lo pasamos a lo social, estamos absolutamente ciegos. No sabemos cuántas ideas sociales no tienen ningún tipo de análisis, no tienen cuánta rigurosidad, pero han llegado al público por pura pseudociencia. Esto no implica que el estudio de las ciencias sociales tenga que ser positivista o algo por el estilo, pero sí implica que hay que seguir trabajando en ellas. Como diría Isaac Asimov, que el conocimiento cree problemas no significa que sea a través de la ignorancia que podamos solucionarlos. Las ciencias sociales han sido marginadas tanto del estudio como de la divulgación durante muchos años. En palabras del propio Sagan, estamos avanzando mucho en tecnología, pero estamos avanzando poco en comprensión de ella. Así de igual manera, estamos avanzando, así muy entre comillas, en cuestiones sociales, pero estamos comprendiendo poco de ello. Y eso tarde o temprano nos va a reventar en la cara.
Muchas gracias por haber visto este video. Me tardé mucho en sacarlo por problemas de salud, pero pues acá andamos más o menos, ¿no? Espero que les haya gustado. Es un tema ultra complejo, ultra delicado y bueno, la verdad es que me ayudarías mucho con una manita arriba, dejando un comentario y compartiendo este video. Y si me quieres apoyar más, aquí abajito está Patreon. De verdad, muchas gracias. Sin más por un momento, se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil. E incluso yo mismo, ¿no? Que estoy haciendo esta crítica a todos estos supuestos y a todas las posibilidades y errores que tienen las visiones deconstructivas y del posmodernismo, pues mi frase emblema es: la realidad es frágil. O sea, que las visiones y todo eso que entendemos por realidad pueden ser quebradas o trastornadas por algunas informaciones, por algunos descubrimientos, que es normal que lo que antes creíamos absolutamente cierto, mañana sea falso. Sí, hasta yo pongo eso. Pero esto no significa que porque la realidad sea algo muy dudoso, no puede existir ni una sola verdad, o que tengamos que utilizar la oscuridad para iluminar rincones.